¿Hasta cuándo, Señor? Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada, y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Mis lágrimas corren, derramo mi ser. Me has olvidado, te busco otra vez. Pregunto dónde estás, oh Dios, oh escucha mi oración. Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada, y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Esto recuerdo, traigo a mi corazón. Esta es mi esperanza, el Señor es mi porción. Jamás se terminan tus misericordias, tus bondades nunca fallan, nuevas son cada mañana. Tú eres siempre bueno, tus promesas son verdad, y al que en ti confía, guardas en completa paz. No me das explicaciones, mas conmigo sé que estás. Mi alma en ti espera, pues aún te he de alabar. Cantaré otra vez en la congregación de tu misericordia y de tu salvación. Buenas y malas noticias. Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Espero se encuentren bien y bienvenidos a nuestro estudio Viviendo en el Poder del Evangelio. Y recuerden, la vida cristiana no se vive a partir de la cruz, sino a los pies de la cruz. Hermanos, como tal vez ya se dieron cuenta, no me encuentro en vivo y en directo con ustedes. Pero a pesar de que esta enseñanza estaba grabada, si usted tiene el tiempo y ya sintonizó la enseñanza, espero pueda prestarle la atención debida y no lo deje para después, pues creo que muchos cristianos, incluso creyentes de años, viven intrigados con este tipo de cuestiones, entre la responsabilidad que tenemos como seres humanos y la gracia de Dios. Y este libro en especial es espectacularmente claro y práctico en este sentido para nosotros como cristianos. Así que bueno, antes de comenzar vamos a orar. También les voy a pedir el favor de que oremos al Señor, pues
es necesario, ¿no?, que siempre encomendemos todo lo que hagamos a Dios, pues todo debe ser para la gloria de Él, incluso esta enseñanza. Entonces oremos al Padre para que me ayude a mí y para que abra sus corazones. Dios, eres grande, Señor, eres justo, tus obras son justas y toda la tierra, Señor, te alabará, oh Dios, incluyendo los no creyentes, se arrodillarán y se inclinarán ante ti, ante tu grandeza y ante tu gran poder, Padre. Eres maravilloso, Señor, eres misericordioso, bondadoso, y tu amor es constante, Dios, nunca falla. Padre amado, bendito de la gloria, oro en esta noche para que me ayudes, Dios, para que me ayudes a mí a controlar mi lengua, Dios, a refrenar mi lengua y que todo lo que yo hable, Dios, no sea más que tu palabra, que no sean mis opiniones, oh Dios, sino que sea únicamente tu palabra y que en los corazones de mis hermanos y en el mío, Dios, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones esa palabra tuya, esa enseñanza tuya, y que nos transforme, que no nos permita seguir viviendo de la misma manera, sino que no cambie nuestra forma de verte a ti, Señor, de ver la vida, y que coloquemos, Señor, te coloquemos a ti, oh Dios, donde debes estar, en el primer lugar de nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Encomiendo a todos mis hermanos que ya están aquí y a los que están por llegar, oh Dios, y también a los que escucharán luego el audio. Dios, impacta nuestras vidas con tu palabra. Te alabo, Dios, y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar. Entonces, toda la ley bíblica se resume en 2 mandamientos. Cuando los fariseos le preguntaron al Señor Jesús ¿cuál era el resumen de la ley? El Señor Jesús respondió, toda la ley se resume en amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, que va unido a este, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que necesitamos poner en práctica para ser seres humanos perfectos, amar a Dios con toda nuestra alma, corazón y fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si el Evangelio que nosotros predicásemos aquí en la Iglesia Discípulos de Cristo del Lucero fuera de obras, fuera un Evangelio de obras, entonces ¿creen ustedes que esto sería buenas o malas noticias para nosotros? Si nosotros dijésemos que la salvación se alcanza por amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿estaríamos en problemas o estaríamos bien? Podríamos decir, no, yo pasaría la prueba o estaríamos en grave peligro. Muchos dirían que amar a Dios como Él se merece, entendiendo que este mandamiento solo es un resumen, que obviamente pues amar al Señor implica muchas más cosas, que aquí se nos está resumiendo lo que es amar a Dios, pero que en nuestras vidas debemos amar completamente a Dios con todos los principios que la Biblia nos demanda, que su palabra nos demanda. Algunos dirían que es imposible amar o reconocerían que es imposible amar a Dios completamente. Gracias a Dios, mis hermanos, el mensaje del Evangelio es que Dios o el mensaje del Evangelio que nosotros encontramos en las Escrituras no es de obras. Es un evangelio que nos dice que Dios nos acepta, nos salva y nos transforma. No se trata de esforzarnos para agradarle a Dios, sino se trata de que Él nos transforma. Es decir, debemos cumplir con los mandamientos del inicio, debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo, pero jamás, nunca, jamás vamos a lograr esto en nuestras fuerzas, jamás. Es por eso que necesitamos estar a los pies de Cristo, como decíamos al principio. El Evangelio o la vida cristiana no se vive a partir de la cruz, sino se vive a los pies de la cruz, es decir, a los pies de Jesucristo, dependiendo de Él para poder amarle completamente a Él y poder amar a nuestro prójimo. Ahora, este libro que nosotros estamos estudiando, viviendo en el poder del Evangelio, nos relata una historia sencilla de un niño, que de hecho este niño es el autor. Él va caminando de repente y se encuentra una iglesia católica. Esto le causa curiosidad, pues él, como ya en el libro también identifica, él es hijo de pastor. Entonces le causa curiosidad esta iglesia católica, entra en ella
se sienta en la última banca, escucha el sermón que el cura está dando allí en este lugar. Y ese hombre, ese cura, está predicando acerca de las bodas de Canaán y cómo la Virgen María le decía a todos los que estaban allí, hagan lo que el Señor Jesús les diga. Y basado en ese pasaje les decía, obedezcan, esfuércense, hagan todo lo que está en su poder para agradarle a Dios. Y luego menciona una serie de ordenanzas de nuestro mismo Señor Jesús, como el amar a vuestros enemigos y demás. Esfuércense, hagan todo lo posible por amar a sus enemigos, y mencionaba la lista de mandamientos. Básicamente el mensaje de este hombre es: ustedes tienen el poder, tienen el control, y Dios reaccionará a sus acciones. Ese es el mensaje que este hombre estaba dando en aquella catedral. Ustedes tienen el poder de obedecer, ustedes tienen el control de su vida, y Dios reaccionará acorde a sus acciones. Esta es la marca de toda religión falsa. Repito, esta es la marca de toda religión falsa. De toda religión que habla mentira, esta es la marca. Porque nos habla de un hombrecentrismo, nos habla de un Dios que depende de nosotros para actuar. Un Dios que depende de nosotros para actuar, en vez de que nosotros dependamos de Él. El evangelio que nosotros predicamos aquí es un evangelio donde dependemos de un Dios grande, misericordioso y todopoderoso. No que Dios depende de nosotros, de nuestras acciones para actuar. La religión falsa es toda aquella que enseña que nuestras acciones determinan la voluntad de Dios, que Dios obra a lo que nosotros hagamos, que nosotros podemos torcer el brazo de Dios, que nosotros podemos condicionar a Dios. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es acerca de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios continúa haciendo. ¿Ya? No es un evangelio que habla de como nosotros hacemos, Dios actúa. No, hablamos es de un evangelio de lo que Dios ya hizo y de lo que Dios continúa haciendo, y nada lo detendrá. Leamos Juan 19:30, yo lo tengo aquí ya escrito. Dice, consumado es. Cuando vamos a pagar un recibo de agua, un recibo de luz o lo que sea, y colocan ese sello de cancelado, significa que fue pagado por completo, que ya está pago. Bueno, eso mismo significa consumado es. Cuando Cristo dijo allí en la cruz, consumado es, Cristo allí en la cruz lo pagó absolutamente todo. Ya está hecho. Compró nuestra salvación, compró nuestra redención. Ya no se debe absolutamente nada. Así que nosotros recibimos la salvación por medio de la fe como un regalo gratuito. Tenemos vida eterna de regalo. No nos costó nada. Dios nos la regaló, es gratis para nosotros. Ahora, si esto dependiera de nosotros, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, si esto dependiera de que nosotros lo amáramos primero a Él, estaríamos perdidos, porque nunca lo conseguiríamos. ¿Ya? Entonces el orden de las cosas es que Dios nos ama primero, nos escoge, nos salva, nos transforma, ¿verdad? Paga allí el precio, paga por nosotros, y ahí sí el Señor transforma nuestras vidas para que empecemos a amarlo a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estas son las evidencias de que nuestra deuda ha sido cancelada, de que nuestra deuda ha sido pagada por completo. Bien. Entonces, en 1 de Juan 4:19 dice lo siguiente: Él nos amó primero. Antes de que naciéramos, ya Él conocía nuestros nombres. Jesucristo murió en la cruz hace 2 milenios pensando en ustedes y pensando en mí. Y exclamó a gran voz que su sacrificio era un pago tan total y completo que cuando usted y yo predicamos el Evangelio, no le decimos a las personas que cambien primero, ordenen su vida y luego vengan a Cristo y acepten el regalo de la vida eterna, ¿verdad? No vamos y le decimos a la persona que primero abandone sus vicios y luego busque al Señor, que primero deje sus conductas viejas y venga al Señor. Pues es necesario que el Señor nos ame primero, ¿cierto? Que nos escoja a nosotros, que pague nuestra deuda, y ahí es donde toda nuestra vieja forma de vivir será transformada, cambiada. Porque Dios hizo absolutamente todo en Jesús. En Él puso la base y nos dio el Espíritu Santo para producir
todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana por el poder de Dios y no por el esfuerzo humano. Entonces, todo se hizo en la cruz, el 100% se hizo en la cruz, todo fue pago en la cruz. No es que Él pagó la mitad allí en la cruz y de aquí en adelante nos toca esforzarnos por portarnos bien para pagar el resto. No es así. Jesucristo hizo todo el 100% allí en la cruz y nos capacita, nos da el Espíritu Santo y todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir esa vida cristiana, para poder vivir una obediencia, pero por el poder de Dios y no en nuestro esfuerzo humano. Colosenses 2:6 dice: por lo tanto, de la manera en la que recibiste al Señor Jesucristo, anda en Él. Es un pasaje que también, o más bien una enseñanza que hemos visto también con nuestro pastor los días domingos. Lo recibimos por fe y debemos vivir la vida cristiana por fe. Así que la gracia no solo es para los inconversos, el evangelio no es solo para los inconversos, la gracia es para los cristianos también, porque nosotros vivimos por la gracia de Dios. Entonces, así como nosotros recibimos la salvación por la gracia de Dios como un regalo gratuito, también debemos vivir la vida cristiana por un regalo de Dios, viviéndola en la gracia, viviendo ese regalo que día a día Él derrama gracia en nosotros para que podamos vivir obedeciéndole. Entonces debemos pedir que nuestra fe sea aumentada, que nunca nos falte la fe para que podamos siempre creer en la gracia del Señor y todos los días de nuestra vida vivamos amándole a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Este es un problema común entre los cristianos. No es algo nuevo, es común entre los cristianos de que nosotros cuando recién conocemos el Evangelio aceptamos a Cristo por gracia como un regalo que no nos cuesta absolutamente nada, sino porque el Señor nos ha permitido creer. Aceptamos esta gran verdad, pero luego tratamos de vivir la vida cristiana por esfuerzo y esto solo nos lleva a la frustración, a la desesperación y nos preguntamos, ¿pero por qué peco? ¿Pero por qué hago esto? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Entonces debemos buscar al Señor, depender de su gracia para vivir la vida cristiana. Entonces la vida cristiana no empieza por el poder del Espíritu Santo y termina en el poder humano. No empieza con lo que Cristo hizo y lo que Dios hizo en él y termina con lo que haces para agradar y servir a Dios. No, en lo absoluto. Y lo que viene a continuación, si usted tiene allí una con qué anotar, si tiene allí con qué anotar, pues sería bueno que anotar algunos puntos que le voy a dar más adelante. ¿Sí? Si tiene allí con qué anotar o tiene cómo alistar, sería bueno para que lo anotara o luego de que se acabe la enseñanza puede regresar el video y anotar lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, la vida cristiana es una obra completa de Dios, de principio a fin. No solamente nuestra conversión, sino toda nuestra vivencia de ahí en adelante hasta que vayamos a la presencia del Señor. Porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. ¿Ya? Y el autor hace énfasis, el autor así lo relata y enfatiza una y otra vez que la vida cristiana es algo sobrenatural. Ya cuando hablamos de algo sobrenatural es algo que es imposible para nosotros, es sobrenatural, es imposible que alguien pueda vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, en fuerzas humanas, es imposible, no se puede hacer, no se puede vivir por nuestras fuerzas, es imposible, repite el autor. Producir los frutos del Espíritu Santo es imposible. Producir los frutos del Espíritu Santo, paz, paciencia, benignidad, es imposible producir esos frutos por nuestras propias fuerzas. Esta vida es una vida sobrenatural y vivir la vida cristiana realmente es un milagro. No hay ni un solo aspecto de la vida cristiana que podamos lograr por nosotros mismos y eso es porque debemos vivir a través de la fe. Es por eso que debemos vivir por fe y debemos rogar que nuestra fe sea aumentada cada día. Entonces, ¿qué es el Evangelio para los cristianos, para aquellos que ya han creído en el Evangelio? ¿Qué es? ¿Qué es para ellos el Evangelio? Es continuar viviendo la vida cristiana con ese ser glorioso con el que empezamos, reconocer todo lo que Él ha hecho en nosotros y humillarnos cada día delante de Él. Bien, entonces comenzamos con Jesucristo, vimos la hermosura de Jesucristo, el Señor nos permitió verle y decir sí,
vemos a Jesucristo, conocemos a Jesucristo, sabemos que solo en Él hay salvación. Pero así como comenzamos con Él, una evidencia de que realmente le vimos es que vamos a continuar el resto de la vida con Él, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros allí en la cruz, pero también humillándonos cada día delante de su presencia. Y esa es una materia que el cristiano jamás va a superar. No, el cristiano todos los días se humilla delante del Señor y se arrepiente de sus pecados. Es una materia que jamás vamos a superar. No vamos a decir, el primer mes de cristiano yo me arrepiento harto, pero ya después del primer mes no habrá pecado en mí, así que ya no tengo de qué arrepentirme. Todos los días no será una materia cursada hasta que Jesucristo venga. Debemos arrodillarnos, humillarnos delante del Señor y reconocer nuestros pecados. Doblando las rodillas del corazón, porque tampoco nos sirve de nada doblarnos de rodillas físicas, de nuestras rodillas físicas, si realmente en el corazón no estamos humillados delante del Señor. Reconociendo que somos pecadores y arrepintiéndonos, siendo específicos con nuestro pecado delante de Dios, reconociendo con los detalles delante de nuestro Señor aquellos pecados que hemos cometido, y Él es fiel para perdonar. Debemos reconocer nuestra gran necesidad de Él, debemos reconocer que le necesitamos y nunca creer que podemos ser independientes. Reconocer que sin Él nada somos y nada podemos hacer, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así, el resto de nuestra vida cristiana es una vida de dependencia de nuestro Dios, de Jesucristo. Más adelante vamos a encontrar que lo opuesto al Evangelio es lo que este mundo considera lo mejor del hombre. Todo lo que los hombres de este mundo alaban o admiran en la humanidad, esos hombres que nosotros decimos son los número uno del mundo en alguna destreza, es decir, lo mejor de esta tierra, de este mundo y de estos hombres, lo mejor para ellos es lo opuesto al Evangelio, y Jesús en la Biblia los llama fariseos. Esas personas que en la sociedad, en ese momento, esos fariseos eran admirados, reconocidos por su conducta, pues Dios va a mostrar que esas personas realmente son todo lo opuesto a el Evangelio. Más adelante lo vamos a ver en otros capítulos, es un breve adelanto. Esta enseñanza y las anteriores estarán disponibles en este canal para que usted las revise, las repase si desea repasarlas, o en este caso ojalá haya podido tomar nota, pues como les dije es importante, sobre todo aquí en la parte final, en la parte en la que se explica cómo es la práctica en la vida cristiana. Cuando dijimos entonces qué es el Evangelio para un cristiano, allí es importante que ustedes tomen nota, ¿sí? Debemos vivirla, debe ser una vida vivida en el poder y la gracia del Evangelio, ¿listo? Entonces, ojalá haya tomado nota de este último pedazo allí. Voy a repetirlo por si de pronto no alcanzo a traer el papelito de notas. Voy a repetirlo, ¿listo? Entonces, lo que debemos hacer es vivir reconociendo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Todos los días recuerde lo que Dios hizo por usted en la cruz. Lo segundo que debemos hacer es humillarnos cada día delante del Señor. Ya no es una materia cruzada. Debemos doblar las rodillas del corazón, como ya dijimos. Es la del corazón, que en nuestro corazón sinceramente estemos humillados delante del Señor. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que le necesitamos cada día, reconocer que sin Él nada podemos hacer y nada somos. Cuando digo nada podemos hacer son esas cosas, incluso las cosas pequeñas que nosotros decimos. En un grupo yo decía incluso tender la cama, ¿ya? Desde las cosas más pequeñas, más insignificantes para nosotros, hasta las más grandes, dependemos del Señor. Él es el que nos da la respiración, Él es el que nos da la movilidad de nuestro cuerpo, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos permite vivir un nuevo día. Dependemos de Él a cada instante y su gracia la podemos ver cada vez que despertamos, cada vez que abrimos los ojos. Allí está la gracia de Dios sobre nosotros. Dependemos de Él. Y así el resto de nuestras vidas. Reconocer que somos pecadores y vivir recordando lo que Él hizo y dependiendo de Él. Esas eran las tres cosas que quisiera que anotara allí en su libreta de notas. ¿Listo? Reconocer lo que Jesucristo hizo por usted. Arrepentirse todos los días de su vida. Revisar su vida y arrepentirse todos los días de su vida, de su pecado, de su maldad. Y por último, saber que sin Él usted nada puede hacer, absolutamente nada. Ni vivir la vida cristiana, ni hacer nada de lo que hace hoy en día. Ahora voy a hacer una corta oración para despedirme, pero me gustaría, si están de acuerdo, que me compartieran sus motivos de oración.
Como se sientan más cómodos, los pueden compartir en el grupo de WhatsApp. No les digo que aquí en el chat de YouTube porque no estoy aquí, en este instante no estoy en vivo, y una vez se cierre la transmisión, pues no van a quedar guardados los mensajes. Entonces puede escribirlo en el chat de WhatsApp o puede enviármelo a mi WhatsApp personal, su petición, y yo estaré orando toda la semana por sus peticiones, mis amados hermanos. Por ejemplo, yo quisiera también pedirles oración por mí, a los que tengan a bien hacerlo, y pueden basar su oración hacia mí en Salmos 141:3. Y agradezco todas sus oraciones por mí. Yo también voy a estar orando por todas las peticiones que envíen durante la semana. Bueno, hermanos, vamos a orar para quedar despedidos. Dios me los bendiga. Y si Dios quiere, el próximo miércoles, si nada extraordinario ocurre, nuestro pastor estará compartiendo este espacio con nosotros en vivo. ¿Listo, hermanos? Entonces, para que estén por favor muy pendientes e inviten a más personas. Vamos a orar y quedamos despedidos. Padre amado, te damos gracias y te exaltamos por todo lo que haces por nosotros. Realmente tu bondad y tu misericordia es inmensa para con nosotros. No merecíamos absolutamente nada, no merecemos que nos salves, no merecemos que entregues tu vida para rescatarnos del infierno. Pero no solamente mueres para rescatarnos del infierno, sino que además nos adoptas como a tus hijos y además nos das todo lo que necesitamos, todas las herramientas y al Espíritu Santo y tu poder para que podamos vivir la vida que tú nos demandas que vivamos. Y cuando vivimos esta vida, sabemos, Dios, y damos gracias y damos honra a tu nombre y gloria, porque sabemos que esas son las señales de que tú realmente has venido a la vida de alguien, Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque esta carga de vivir la vida cristiana, esta fuerte carga de la ley, de lo que son la ley, de lo que es la ley, las obras de la ley, Dios, no recae sobre nuestras fuerzas o estaríamos perdidos, sino que recae sobre tu inmenso poder, Dios, que nos transmites a nosotros, que nos das, que nos capacitas a través del Espíritu Santo para poder obedecer. Gracias, Señor, y ayúdanos a poner en práctica esta vivencia de dependencia, esta vivencia de arrepentirnos cada día, Padre amado, y de reconocer que sin ti nada somos y nada podemos hacer, absolutamente nada podemos hacer. Darte gracias en todo tiempo. Te pido perdón, Dios, de todo corazón, te pido perdón porque he tratado de vivir la vida cristiana en mis propias fuerzas, frustrándome, cayendo en tristeza, en angustia y en desánimo al ver, oh Dios, cómo mis fuerzas son insuficientes para hacer lo que tú me pides. Mas hoy, Dios, tú me enseñas que es por tu gracia, que es por tu gran poder y por tu gran amor, Dios. Ayúdame a mí y a todos mis hermanos a poder vivir el Evangelio a los pies de la cruz, a vivir dependiendo de ti y a vivir por la gracia. Aumenta nuestra fe. Te pido para que nunca nos falte la fe. Te pido, Padre amado, para que nunca nos falte la fe, para que nuestra fe sea ampliada, para que nuestra fe sea profundizada, para que nuestra fe crezca cada día. Y así la fe, siendo un canal por donde recibimos la gracia, sea cada vez más grande y así podamos recibir cada vez más de tu gracia, mi Señor amado. Te alabo, Dios, y te bendigo, te doy gracias por tu palabra, por todo lo que nos permites aprender de ti cada día. Ayúdanos, oh Dios, a llevarlo ahora a la práctica. Te alabo, oh Dios, y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga a todos. Ya saben, pueden dejar sus peticiones y vamos a estar orando por ellas. Ustedes también los invito para que oren por sus hermanos. Si ven las peticiones de sus hermanos allí en el grupo, también las tomen para sus oraciones personales y les hagan un espacio y oren por sus hermanos también. Oremos unos por otros para demostrar nuestro amor así por nuestros hermanos. Dios los bendiga a todos. El Señor les bendiga y les guarde. Que tengan una excelente noche.